más o menos pronostiquen unos 20 minutos donde hablaremos específicamente de esto. Entonces, vamos al grano. Mauricio, te hago la pregunta del millón. ¿Es posible para una persona que no vive en los Estados Unidos, que no es residente y que no es ciudadano, comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos? La respuesta es sí, Alex. El apetito bancario hoy por los clientes internacionales para prestarles dinero contra hipotecas residenciales o comerciales es inmenso. Ok, Nosotros hemos prácticamente originado más de 2 billones de dólares a clientes de muchas nacionalidades, en especial en Latinoamérica, que, ejemplo, muchos clientes tuyos compran que quieren apalancarse sí. y les pues prestamos el dinero muy barato. Sí, porque esa es una de las preguntas que siempre las personas eh, nunca, o sea, siempre tienen dudas. O sea, primero que todo hay mucho interés en el latinoamericano, sobre todo en invertir aquí en Miami. Sin embargo, piensan la mayoría de las veces en que las inversiones tienen que hacerlas al contado, lo cual hace más difícil para ellos en la mente de ellos el tener, el pensar en una inversión inmobiliaria, pero no saben que o sea, a través de bancos y apalancándonos a través de los bancos podemos adquirir o hacer inversiones inmobiliarias aquí en Miami. Entonces, la respuesta es sí, sí se puede comprar propiedades a través de financiamiento, sí los bancos prestan a los internacionales dinero acá para inversiones en bienes raíces. Entonces, ¿cuáles son los requisitos básicos, Mauricio, para ese inversionista que quiere comprar una propiedad acá en Miami o en el sur de la Florida? Es muy sencillo, el proceso en realidad es muy sencillo, son 5 documentos básicos. El crédito aquí es muy similar que en nuestros países de Sudamérica y colocan un 30% de cuota inicial como mínimo y podemos financiar hasta el 70%. Y se necesitan 5 documentos muy fáciles. Uno es cómo demostramos a un analista de crédito americano que van a repagar la deuda. Una carta sencilla de un contador o una contadora en el cual nosotros damos exactamente como debe decir que tiene el dinero, el ingreso mensual para pagar dicho crédito hipotecario en los Estados Unidos. Okay. Ese es el documento O más sea, difícil y digamos que es complicado una que hay. certificación de ingresos. Certificación básica de ingresos, no se necesita ninguna declaración de impuestos, no se necesita ningún soporte aparte de lo que indique el contador en dicha carta. Ok, otra pregunta, o sea, si, eso sí, o sea, hay varios tipos de certificados de ingresos, ¿no? Porque entiendo si una persona es empleada o si una persona es Dueño de empresa. dueño de empresa, pues obviamente, ¿cuáles son las diferencias? Eso es lo El que... contenido es lo mismo, el Ujú. contenido debe ser una pequeña hoja, el membrete es el que es diferente. Cuando eres empleado, debe venir de parte de tu empleador o cuando eres dueño de empresa, viene de parte de tu contador. Ok, Pero el contenido de la carta es el mismo. ok, ese documento tiene que venir notarizado, tiene que venir apostillado, porque muchas veces, sobre todo los colombianos, me preguntan si el documento tiene que estar legalizado de alguna forma. No, señor. Aquí en Estados Unidos, que es un país de confianza, le creen 100% lo que escribe un contador. No tiene que venir notarizado. Es decir, que si yo digo en la carta que me gano 100 millones de Le dólares, van a creer. el banco me va a creer. Tiene que hacer sentido, ¿no? Claro. También tipo de negocio, tipo de empresa, tiene que hacer Y tiene que sentido. tener soportes No tiene ningún soporte. Lo que escriba el contador es creíble 100%. Entonces, si eres dueño de una transportadora, digamos, de export import y export, hace sentido que te ganes un claro, buen monto. claro. Obviamente, si eres un gerente de una empresa, también ver la industria, también Claro. ver que Pero se gana. y ellos llaman a... Llaman a verificar al contador, Ok, claro, lo llaman a verificar que el contador existe, claro. pero no llaman en detalle que si el señor Alex de la Rota se gana 100 millones de pesos, no. Ok, Solo llaman a verificar, señor, usted es el contador del señor Alex de la Rota, sí, le voy a mandar un correo y confírmeme que usted hizo esta carta. ok. Punto. Ahora, la carta ya está prescrita por ustedes, es decir, lo único que Correcto. tiene el cliente es que cambiar Completar, los datos. completar, no, colocar el nombre, digamos, de cada cliente, colocar en la empresa donde ponen los ingresos, dirección de la empresa, a qué se dedica la empresa,
y ingresos actuales e ingresos en los últimos 2 años. Va, Nada facilito. más. Ok, Muy ok. fácil. ¿Cuáles son los otros documentos que se El necesitan? segundo requisito, que digo yo que es el más difícil y que es muy fácil, es una recomendación o una referencia de una institución financiera. Ejemplo, una cuenta bancaria. El banco debe decir que el señor Alex de la Rota, por ejemplo, un banco en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, no importa, en Venezuela, no importa donde sea, que manejas bien tu cuenta bancaria. Debe indicar algo, o que eres un excelente cliente, o que maneja la cuenta satisfactoriamente. Ok, Algo, una recomendación de ok, una institución financiera. ok, ¿Ok? El resto de los documentos son 3 cosas más, son copias. Debes de tener visa para ir a los Estados Unidos. ok. Necesitas una copia de tu pasaporte y tu Ahora, visa. si no tienes visa, ¿te prestan dinero? Sí, pero a tasas de interés más Ok, altas. ¿Ok? Sí, siempre hay una solución, siempre la hay. Pero para conseguir los mejores términos de tasas de interés muy bajas, que ahorita vamos a hablar de cómo están las tasas, se necesita tener una visa. ok, De ok, turismo, ok, suficiente. ok. ¿Ok? Entonces, El poder ingresar a los Estados Unidos como turista es valero 100%. ok. O sea, no necesitas ni no necesitas ni residencia ni ciudadanía, simplemente con la visa de turista estás Hoy es más perfecto. fácil hacerle un crédito a alguien con visa de turista que con residencia o ciudadanía americana, así no lo ¿Y crees. por qué? Porque el residente o el ciudadano americano, cuando hubo una crisis, cuando vino la crisis 2007-2008, muchos se aprovecharon del sistema, Ok, ¿ok? Dejaron de pagar sus propiedades y hay todavía gente que lleva 10 años en sus propiedades sin pagar, ok, peleando entre abogados, etcétera, etcétera. En cambio, el cliente internacional es educado financieramente. ok, El cliente internacional, la historia dentro de los bancos dice que el cliente internacional paga bien. ok. Entonces prefieren prestarle al que paga bien. Claro, No quiere decir que todos los residentes o todos los ciudadanos paguemos mal, claro. pero sí nos piden mucha más documentación que a un cliente internacional. O sea, para mí como local es Sí, mucho más complicado conseguir más un complicado, crédito que para un extranjero, muchísimo más complicado. porque me imagino que yo soy considerado un agente de mayor riesgo que un internacional. No necesariamente, ¿Ok? no necesariamente, porque en tu caso, como tú eres dueño de tu propia empresa, llamémoslo así, Ujú. tú eres lo que llaman aquí un self-employed, ¿ok? Entonces te van a pedir tus declaraciones de impuestos. Ok, Tu declaración de impuestos, si tienes un buen contador, el número final no te va a dar prácticamente para calificar, ok, ¿ok? ok. Y no tenemos un programa como lo tienen los clientes internacionales que Ok. con una cartica sencilla, un contador, te pueden prestar. Imagínate. Todavía no existe eso para nosotros. Bueno, ya, con el tiempo. ¿Ok? En cambio, el cliente internacional no tiene que mostrar las declaraciones de renta de su país. No tiene, no tiene. Ok, o sea, sí, exacto, eso es clave también. Ahora, de pronto, no sé si sabes algo acerca del tema de muchos clientes también vienen con el nervio de que, ajá, y si hago una inversión acá en los Estados Unidos, voy a tener que declarar esa inversión. No sé si sabes algo de eso. Eso depende de cada país y depende de cada situación contable que tenga cada cliente. Como tú no eres residente o ciudadano americano, o los clientes que nos están escuchando no son residentes o ciudadanos, Sí, es una mayoría, se tienen que encargar de eso con su contador tributarista en su país de origen, llamémoslo claro, así. claro, Aquí no tienen que pagar impuestos porque aquí no viven, ¿ok? Obviamente pagan impuestos cuando hay una ganancia o al momento de la venta, si llegase a haber algo, correcto. pero no viven acá, entonces eso es un tema de cada cliente Ok, en su país de origen. ok, Eso ok, no es, pero es muy sencillo, mucha gente declara sus inversiones acá porque el país donde viven lo exigen, mucha gente lo que hacen es declarar que son accionistas de una empresa que tiene un inmueble. claro. Hay cada perfil financiero de cada cliente es diferente. Claro, el abogado tributarista es el que tiene Te que estructura eso. estructurar el tema. ¿Ok? Bueno, entonces, estamos hablando de la carta del contador, de la certificación bancaria. ¿Qué otro requisito? Pasaporte y visa, tiene que tener la visa para entrar a Estados Ok, Unidos y viene el documento más importante. ok, ¿Ok? Debes demostrarme unos estrados o extractos bancarios, estados bancarios de cualquier lugar del mundo, valen de Venezuela, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, no importa, donde tengas dinero ok, para hacer la inversión.
Entonces Ok. debes demostrar el 30%, debes demostrar los costos de escrituración y de cierre que hay como en nuestros países, calcula que sea otro de otros 5 a 7%, Ok. y debes de quedar con ahorros. Debemos demostrarle al analista de crédito que vas a hacer una inversión en Estados Unidos y no te vas a quedar sin dinero Ok. en tus cuentas bancarias. Ok. ¿Ok? No, el dinero no tiene que estar todo en Estados Unidos. Podemos aprobar un crédito con dinero en el país de origen. Ok. ¿Ok? Hagamos un ejercicio. Digamos que yo quiero comprar, yo vivo en Perú Sí, y quiero comprar una propiedad aquí en Miami. sí. Y este, ¿cuál es el dinero? Por decir alguna propiedad que cuesta $300,000, digamos. El 30% de 300,000 son $100,000. Entonces, esos $100,000 tienen que estar en la cuenta de la persona que quiere En cualquier en lugar del cualquier mundo. lugar del mundo, en el El banco. hecho es que esté en su cuenta Ok, bancaria o de su empresa. ok, ¿Ok? Los dineros no pueden venir de un tercero. ok, Tienen que estar en tu cuenta bancaria o en tus cuentas bancarias. ok, ok, Pueden ser varias, ok, no tiene que ser una sola. ok, Debe ser traído a los Estados Unidos eventualmente. ok, ok. ¿Ok? Luego viene ok, tiene que estar el dinero en la cuenta. Ya estoy viendo acá que hay varias preguntas, ya ahora mismo voy con las preguntas para terminar este tema de los requisitos básicos y inmediatamente les contestamos las preguntas. Hay otro tema, ok, estábamos con el tema de la clave. La clave del negocio Sí, es tener la liquidez. ok, Es la clave. Que la liquidez es muy poca, no es que sea gran cosa, o sea, con un 30%, con los costos de cierre y algo de pagos está bien. Normalmente por cada $100,000 de crédito, ujú, los clientes internacionales van a pagar alrededor de $530 al mes ok, por cada $100,000 de hipoteca. ok, A eso se le suma el impuesto de la propiedad y los seguros, si tiene que haber seguros, o el costo de mantenimiento. Para hacer un cálculo rápido, es más o menos el 1% de lo que pides prestado. Entonces, ok. compras una propiedad de 300,000, pides 200,000, nos pides $200,000 prestados, vas a pagar alrededor de $2,000 al mes, Entre todo, entre todo. Tu costo de la propiedad, más o menos el 1% de lo que pides prestado. ok, ok. ¿Ok? Ese es el valor de la Que está cuota. incluido la hipoteca, el impuesto predial o de la propiedad, los seguros y la administración del condominio ciudadano. Ok, ¿Ok? perfecto, listo. Bueno, vamos a contestar aquí la pregunta que tenemos de María. Hola Mauricio, hola Alex, vivo en Suiza y quiere saber cuál es el rendimiento promedio de una inversión en Estados Unidos y cuál sería la tasa de interés. Yo tengo el pasaporte suizo y no necesito visa para entrar a los Estados Unidos. En este caso, ¿me prestarían? Sí, necesito que me, ¿cómo se llama? Se Perdón, llama María. María. María, gracias por escribirnos. Necesitaría el ESTA, una copia del ESTA, que es una especie de visa para entrar a los Estados Unidos. Está bien, no hay ningún problema. La tasa de interés que estamos manejando para clientes internacionales, yo diría que en promedio está por debajo del 5%. Ok, 4.8, 4.75 es una tasa muy buena que conseguimos hoy para clientes internacionales, excepto si tienen ingresos en Venezuela. Por el hecho de situación país, la tasa la ok. castigan un poquito, pero también se consiguen. O sea, también está prestando Sí. plata para venezolanos, para los Yo venezolanos. diría no tiene que ser para venezolanos. Cuando tienes ingresos en Venezuela, porque puede ser un colombiano que Claro. tiene empresa en Venezuela, es de donde provienen tus ingresos. Ok, Porque tenemos muchos venezolanos que tienen pasaporte español y tienen negocios en Panamá, ok, o en Colombia, o en ok, España. ok. Le podemos dar también la misma tasa de 4.7, 4.8. Ok. Entonces, la pregunta era, bueno, esa es la tasa, El el rendimiento. rendimiento promedio. Bueno, el rendimiento promedio depende del tipo de propiedad que estés buscando, porque hay dos tipos de propiedades, ¿no? Una, la propiedad que puede rentar al inquilino que lo va a vivir durante el año entero, y está el inquilino y esa propiedad que te permite rentarla a través de temporadas cortas como Airbnb y esas cosas. Entonces, la rentabilidad varía, pero estamos hablando de una rentabilidad que puede estar entre el 6% y el 10%, incluso en algunos casos mucho más alta, pero sí, ese es más o menos el retorno de una inversión inmobiliaria, ¿no? Acá en el sur de la Florida. Aquí tengo otra pregunta. Tasas de interés que veo ahí, 4.7, 4.8. Los créditos son a 30 años.
Ok, Los créditos para clientes internacionales a 30 años. No se exige seguro de vida como se exige en nuestros países. ok, Aquí no es obligatorio el seguro de vida, ok, que es un ahorro, lo considero un ahorro. claro, ¿Ok? ok, En nuestros países, tú sacas un crédito y obviamente entre más años tengas, más costoso el seguro. claro, Aquí tú puedes tener 60 años y te prestan a 30 años. ok. Puedes tener 70 años y te prestan a 30 años. Ahora, la pregunta a eso es, ¿qué pasa si yo muero y tengo un crédito? Tienen que seguir pagando. Si la familia sigue pagando el crédito, bien sea con su inquilino, Ujú, no pasa nada. Y el claro, momento que la vendan, pues la familia la vende y se paga el crédito. claro. Ahora, hay otros temas ahí incluidos en este tema que ya ahí nos salimos un poco del tema del financiamiento y eso lo haremos en otro webinar donde estaremos reunidos con un contador que nos va a explicar cómo funciona el tema de la constitución de empresas, del por qué se constituyen las empresas las inversiones inmobiliarias aquí en los Estados Unidos y porque ahí tocamos ese tema específico de qué pasa si la persona muere. Hay formas de disminuir el riesgo en caso tal de que el inversor fallezca. Entonces, la otra pregunta que tengo acá es, buenas tardes, ¿la tasa de crédito es constante durante todo el tiempo de crédito o es variable de Fernando Moreno? Buena pregunta, Fernando. La tasa de interés, hay muchos programas. La tasa de interés más común es a 5 años fija, el crédito es a 30 y después del quinto año dicha tasa se recalcula año a año. Es un programa que yo recomiendo a los clientes latinos, no les gustan las deudas normalmente. La historia dice que un cliente latino paga los créditos de 5 a 7 años, Okay. bien sea porque lo liquidan, bien sea porque venden y mejoran la propiedad. No tienen tendencia a quedarse muchos años con el crédito. Okay. Se hace a 30 años para que el flujo de caja sea mayor, pero lo pueden liquidar cuando quieran. Ok. Y, ok, entonces, ok, está bien, espero que haya sido respondida tu pregunta. Ahora, una pregunta que surge de eso es, esa tasa que es a los 5 años, luego al sexto año, digamos, se recalcula, ¿con base en qué se recalcula? En un índices, depende de la institución financiera, unos bancos la atan al LIBOR, otros bancos las atan a los bonos del Tesoro americano y le suben lo que se llama el margen, que es fijo, que está entre 3 y 3,5, depende de la institución financiera. Ahora, no es que el banco vaya arbitrariamente a subir No, el no. tema, sino es dependiendo Tiene de... unos techos, tiene unas Ok. protecciones. Precisamente aquí se aprendió a raíz de lo que pasó en la crisis. Ujú, Se aprendió a proteger al consumidor. ok. Entonces, dichos, si se llegase a subir, no puede ser muy agresivo y se calcula año a año. Ok, ok. ¿Ok? Igual también puedo bajar. Pero el piso es con el que arrancas. Oh, ok, ¿Ok? ok, Entonces, si perfecto. arrancas con el 4,7, ese es tu piso. Ok, ¿Ok? perfecto. Eh, Aquí tenemos otra pregunta. Quería confirmar si una vez hecho el crédito, se puede ir abonando a capital para reducir el tiempo de los 30 años o se obliga a pagar cuota fija hasta cumplir los 30 años. No estás obligado a pagar la cuota mensual, Ujú, ¿ok? Pero puedes liquidar el crédito cuando tú quieras. Si llegas a hacer unos abonos, la cuota sigue igual, pero los años de la deuda van bajando, pagan ok, mucho menos intereses, ok, ¿ok? Entonces, puedes abonar y obviamente en vez de deber a 30 vas debiendo claro. a 25 o a 20, depende del abono que haga, Por ahí, ¿ok? en algunos casos he escuchado, tú me lo vas a confirmar, en donde dicen que si una persona hace un abono mensual adicional al año, es decir, son 12 cuotas en Hace el año, 13, si hace 13, le baja 7 disminuye años la 7 deuda, años la 7 deuda. años, en vez de pagarla en 30, la paga en 23 años. Ok, ok. Es decir, y si hace 2, obviamente le baja más y Va así va. bajando más, Ok, exacto. ok, perfecto. Aquí tenemos otra pregunta, dice, quería confirmar, ok, en caso de venta, ¿cuánto es el impuesto sobre el beneficio? El impuesto El sobre... impuesto aquí se llama la ganancia ocasional. Ujú, ¿Ok? Como todo en la vida, voy a hablar como hablan los americanos. ok, Yo siempre digo que los grandes patrimonios de este país son a raíz de las inversiones inmobiliarias. Yo también tenemos inversiones, en realidad el que tenga que pagar mucho impuesto
por bien sea la ganancia o por bien sea el retorno que sea, es porque tengo un mal contador. Ok. ¿Ok? Obviamente, si compras una propiedad en $200,000 y la vendes en $1,000,000, va a haber una ganancia importante, pero ahí donde entra el contador que va a empezar a deducir cosas, los viajes, los gastos, la tasa de interés, el impuesto, y va deduciendo Depreciación. la depreciación de la propiedad, que aquí permiten depreciarla importantemente. Entonces, normalmente se paga muy poco cuando hay una ganancia ocasional acá. ¿Ok? Entonces, puede estar entre el 18 al 32% de lo que el contador al final diga cuál es la Que se ganancia. ganó, exacto, sí, exacto. Sí, O sea, va calculado, si compraste en 100 y vendiste en 200, no va quiere decir calculado sobre lo que el contador dijo que te ganaste de esos 100.000, de lo que quedó de los 100.000. de lo que quedó los 100,000. Ok, Y al final, mucha gente no paga, casi no paga impuestos. ¿Ok? ok, Porque el contador tiene la habilidad de deducir, de depreciar y dice que no hay ganancia. ok. Aquí me pregunta Tino, ¿este Zoom call lo están grabando para escucharlo nuevamente? ¿Puedo tener el link? Sí, nosotros lo estamos grabando y yo se lo puedo enviar vía WhatsApp un link para que lo puedas ver con más tiempo. María está preguntando en caso, ok, esa fue María, en caso de venta. Bueno, aquí estamos ya con todas las preguntas hasta ahora respondidas. Entonces, bueno, siguiendo acá con el tema del crédito, a las preguntas a Mauricio, ya tenemos los requisitos básicos contestados. Luego nos vamos, pues, ¿cuáles son los tiempos? Es decir, yo vengo a los Estados Unidos, escogí la propiedad, ya sé cuál es la propiedad que voy a comprar, cuál es el tiempo que se demora el banco en aprobar el crédito y qué tan, o sea, cuál es el porcentaje de que, de que vaya a ser aprobado. Ok, entonces, muy buena pregunta. Los tiempos son claves. ¿Ok? Nosotros llevamos en el mercado desde el año 96, casi 24 años haciendo esto. Entonces, con los 5 documentos que solicitamos, prácticamente tenemos la habilidad de decir que el préstamo va a salir. Okay. Pero hay un comité de crédito involucrado siempre. ¿Ok? Dicho comité de crédito se tarda de 2 a 3 semanas una vez tengan estos 5 documentos completos, incluyendo aparte de la propiedad, tenemos que hacer análisis de la propiedad. Claro. Si compran un edificio, hacemos el análisis del edificio que esté financieramente bien. Se arma y se estructura el crédito y en cuestión de 2 o 3 semanas tenemos una aprobación. Los tiempos normales son, una vez que nos dan los documentos, yo diría unos 30, 40 días. Okay. Pero sí deben ser disciplinados en entregar estos 5 documentos lo antes posible. Prácticamente está delimitado o fijado en la velocidad en que la persona mande la información, ¿no? Una vez enviada la información, lo que dice Mauricio, o sea, en máximo 24, 45. 48 horas, yo le voy a decir está todo completo, está bien, y de ahí esperamos 2 semanas para tener por escrito un comité de crédito la próxima. Okay. ¿Cuál es el porcentaje de negación para los clientes internacionales? Yo diría que sería exagerado, pero si tienen el dinero, 100% el préstamo va a salir. Si tienen el dinero, la cuota inicial, los costos de cierre y un poquito de ahorros, el crédito va a salir porque los otros documentos todo el mundo nos lo entrega. Okay. Son sencillos. Si tienen el dinero, 100% les aseguro que va a salir el crédito. ¿Okay? Obviamente viene la propiedad, si la propiedad está bien, etcétera, porque hacemos un análisis de la propiedad. Okay. Pero en cuanto a la documentación, siempre y cuando los clientes tuyos tengan la liquidez que necesitamos, el crédito es prácticamente seguro. Es lo que le digo yo a mis clientes. Hasta ahora, gracias a Dios, no he tenido ningún caso de un cliente que me haya negado. Cabe anotarle que yo solamente trabajo, yo soy un asesor inmobiliario internacional, es decir, que solamente trabajo con clientes internacionales, mayormente desde latinoamericanos, clientes desde Argentina hasta México, incluyendo España y algunos países de Europa también. Los hemos trabajado, entonces, hasta ahora no hemos tenido problema de que nos hayan negado algún crédito. Entonces, bueno, otra pregunta. Como dije yo, los bancos prefieren prestarle a los clientes internacionales que a nosotros. Claro. Entonces ellos también quieren prestar. Claro. Los bancos tienen mucha liquidez hoy y quieren prestar el dinero. Claro, hay un interés, claro, la persona quiere comprar acá, pero también está el banco que quiere prestar el dinero. No hay mucha, claro, se forma una sinergia.
Ahora, desde tu punto de vista, ¿por qué es mejor financiar una inversión? Porque las tasas de interés son muy bajas. Ok, Ya hablando financieramente o parte de economía, en Estados Unidos las grandes riquezas todas deben a su propia casa, correcto. porque las tasas Empezando son por muy el bajas. presidente. Pensando por Mm, el presidente de pelo amarillo, como digo. eso. ¿Ok? Entonces, cuando las tasas son muy bajas, pues vale la pena trabajar con el dinero de los bancos. Entonces, si tienes un cliente que pues, tiene $300,000, en vez de comprar una propiedad de 300,000, puede comprar dos de 300,000 con el dinero de los bancos americanos. La capacidad de endeudamiento de un cliente internacional es infinita siempre y cuando tenga el dinero para comprar la propiedad. Para poner el down payment, Para poner el la down cuota inicial. payment, la cuota inicial, los costos de cierre y algo de ahorro. Oye, Porque las cartas las podemos utilizar, digamos, para diferentes paquetes. Pero el dinero sí debe tener el dinero para cada inversión. ok. ¿Ok? Ok, es decir, que si yo tengo hay una propiedad, yo siempre pongo el ejemplo de una propiedad de $300,000 que es la propiedad de que desde mi punto de vista es un valor más o menos promedio, digamos, entre $250 y $300,000 de una propiedad en una zona buena, que tenga buena valorización y normalmente recomiendo que sea nueva, para que esos clientes internacionales no tengan el dolor de cabeza de comprar una propiedad vieja, digámoslo entre comillas, para que no tengan que estar pensando en el tema del el mantenimiento y todas estas cosas. Entonces, la pregunta es, si tienes una propiedad que cuesta $300,000, si tienes $300,000, no compres la propiedad de contado, financiate con el banco. Si quieres gastarte los $300,000, compra dos o compra una y deja el resto, no te lo gastes todo y financie lo que el dinero que te va a producir en renta la propiedad va a dar para pagar la cuota del banco, para pagar los impuestos, para pagar el seguro y todo este tema. Entonces, obviamente, si estás bien asesorado también, ¿no? Porque cabe notar de que no todas estas propiedades, no todas las propiedades aquí en el sur de la Florida tienen esas características, bien sea porque están trabajando con bancos que están cobrando mucho dinero, o de pronto porque son propiedades muy costosas, o de pronto propiedades que no tienen, que no tienen los rendimientos, unos rendimientos atractivos, ¿no? Entonces, pero sí, entonces las tasas están tan bajas que te permiten hacer O si tienes 150,000, compres una de 300,000. En vez de comprarse una de contado a 150,000, que mucha gente correcto. tiene, entonces pueden mejorar, tienen Claro, una mejor propiedad de mejor calidad. claro, exactamente, exactamente. Aquí hay otra pregunta. ¿Tienes que hacer alguna declaración de impuestos donde declaras los alquileres? Bueno, esa pregunta te la puedo responder yo, que este es un tema ya, ok, nosotros al momento, cuando recibimos un inversionista de afuera, eh, normalmente o sea, aquí hay que declarar impuestos, sí hay que aquí hay que declarar impuestos Más no pagar. más no pagar impuestos. Ahora, tú declaras impuestos cuando hay, o sea, no es que tengas una propiedad acá y tengas que declarar impuestos, porque la declaración de impuestos la hace cuando hay algún tipo de actividad comercial, de ingreso. Es decir, tienes algún inquilino que está recibiendo renta por esa propiedad, a final de año vas a tener, obviamente, una utilidad o una pérdida. Normalmente nosotros recomendamos que al momento de hacer una inversión inmobiliaria aquí en los Estados Unidos, se haga a través de una corporación, ¿no? Ese es un tema eso es un tema que abarca otro webinar que voy a hacer, pero sí, o sea, se hace a través de una corporación, una empresa, una entidad jurídica, y obviamente por ley las entidades jurídicas al final del periodo contable del año fiscal tiene que hacer una declaración de impuestos, bien sea que haya ganado dinero o que haya perdido dinero, independientemente. Ahora, como dice Mauricio, todo depende de la calidad del abogado del abogado, no, de la calidad del contador que le esté llevando la contabilidad para que no tengas que pagar impuestos al final de año, ¿no? Porque precisamente una de las cosas por las cuales se hacen inversiones a través de corporaciones es que le puedes meter más número de gastos que si lo hicieras a nombre personal. Es decir, puedes meterle los gastos de todo, de viajes cuando vienes acá a Miami a ver la renta del carro, el celular, la depreciación de la propiedad. Entonces eso hace que al final del año en el papel obtengas una pérdida, pero realmente
no la estás teniendo, ¿no? Entonces son temas contables que por eso decimos que si lo haces a través con un contador idóneo en el tema, pues no vas a tener problemas de ese tipo. Aquí hay otra pregunta y dice, me tengo que retirar, por ok, yo le envío el link, claro que sí. ¿Existe un tope mínimo, Fernando Moreno, existe un tope mínimo o máximo de crédito? Sí, máximo no, mínimo sí. El mínimo, yo diría que a las instituciones financieras no les gusta financiar por debajo de $150,000 para obtener tasas de interés buenas. Okay. Si baja de 150,000, castigan un poquito la tasa de interés, la suben. Pero yo diría que un mínimo es 150,000. Okay. Para un mínimo de 150,000, estamos hablando de una inversión en los $250,000. Okay. Más o menos. 250. Sí, de 220 a 250,000 es una inversión. Si quiere pedir $150,000 prestados. Ok, perfecto. Ahora, para esas personas sí tengo inversiones de $250,000 interesantes con buenos retornos. Igual, cualquier cosa, ustedes saben, a muchos de ustedes les envié un mensaje por WhatsApp. Muchos las preguntas que tengan o cualquier duda que tengan, de pronto no la tienen ahora, pero la tienen más adelante, me lo pueden hacer saber a través de WhatsApp o a través de email, que igual se lo voy a escribir un poco más adelante, pero para que sepan pues que aquí estamos a la orden para atenderlos cuando ustedes quieran, ¿no? Otro tema importante que te iba a preguntar y es que tú me des tu opinión acerca de por qué es buen momento invertir aquí en el sur de la Florida. Bueno, por varios factores. Es en dólares la inversión. Aunque el dólar está fuerte contra nuestros países latinoamericanos, la inversión es en dólares, valorizaciones en dólares, ingresos en dólares, tu inquilino te paga en dólares. Sí, la deuda es en dólares, pero si tienes un inquilino, paga en dólares también. Claro. Entonces, la moneda fuerte hace que sea bueno hacer una inversión acá. Diversificar un poquito en dólares. Tasas de interés. Las tasas de interés son momentos, no es el momento más bajo en que ha estado, pero sí es el segundo momento más bajo en que ha estado. Ok, entonces... Un dinero muy barato, se consigue el dinero está muy barato. Entonces, al tener dinero barato, ¿por qué no utilizar el dinero de otros para diversificar en dólares? Claro. Entonces, sí es un buen momento. Y hay buenas oportunidades, además. Claro. Tú sabes más que eso que yo. Entonces, hay muy buenas oportunidades para hacer inversiones en este momento, bien sea en Miami o en Orlando. Claro. Que es donde prácticamente nos especializamos. Y yo diría que es por eso. Pero la razón más importante es diversificar en dólares. Correcto. Es diversificar en dólares. Nuestros países pasan problemas, pasan cosas y aquí tienes una inversión. Ok, bueno. El otro tema que te iba a preguntar era las tasas, ¿no? Ya hablamos de que las tasas están alrededor de 4.7, 4.875. Aunque les digo de una vez porque estamos trabajando varios clientes y la semana pasada nos aprobaron un crédito para una persona de Bolivia en donde el banco le está prestando con el 4.7. 4.75. 4.75 fue una persona de Bolivia, compró una propiedad de más o menos unos $400,000, colocó el 30% y bueno, se le consiguió la señora está súper contenta. Gracias, Mauricio. Aquí Neptuno me dice, buenas tardes, les pido que me envíe la grabación. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Perdón? Sí, por favor, si me puedes dar el nombre, te lo agradecería porque Neptuno no lo ubico en la lista. Bueno, ya la otra pregunta que tenía para ti era lo que consideran riesgo los bancos a los internacionales, ¿no? O sea, los inversionistas internacionales son considerados no tan de alto riesgo, ¿no? No por varios factores. Primero consideran ese país. Sí. De pronto, pues Venezuela, que se hacen créditos también un 30-70, o sea, 30 inicial, 70, por el riesgo de sacar los dineros de su país. Okay. Castigan un poquito la tasa, pero el riesgo para el banco, entre comillas, es mínimo porque comprador entró con un 30%. Okay. Entonces, al entrar con un 30%, hay un colchón. En caso de que el cliente deje de pagar, el banco se siente cómodo que va a recuperar su inversión. Ahora, entonces, eso es bien importante. Hay otra pregunta
que me acabo de acordar y que siempre me hacen muchas personas me han hecho, ¿no? Y me dicen que es que cuando yo voy al banco, al Chase, o voy al Wells Fargo, o voy a Bank of America, me dicen que es prácticamente imposible para mí como extranjero comprar una propiedad. ¿Por qué sucede eso? Porque no han llamado a Q Capital o Mauricio Ordóñez, pero porque hay entidades que no saben estructurar créditos a clientes internacionales. Okay. Ellos no saben. Okay. Ellos no entienden la mentalidad, llamémoslo latinoamericana, no entienden lo que pasa. Nosotros nos especializamos precisamente en eso, en ubicar al banco que le va a prestar, digamos, no importa la nacionalidad, al perfil financiero de cada uno. Okay. Cada uno tiene un perfil financiero diferente. Okay. Nosotros tenemos acceso a 53 bancos diferentes en todos los Estados Unidos que le prestan, no importa la nacionalidad, a clientes internacionales. ¿Y esos bancos también son Chase o Banco América? Son bancos buenos, claro, son bancos, de pronto no son Chase o Banco América, pero sí son bancos grandes, americanos, todos son bancos americanos, especializados en clientes internacionales, a los cuales tenemos acceso a todos. Ahora, quiero que tengan en cuenta que estos son créditos hipotecarios, es decir, que la garantía, porque eso es de las preguntas, pero si yo no vivo allá, ¿cómo voy a hacer? La garantía es la misma propiedad, ¿no? Correcto. Y obviamente el dinero que yo coloqué por delante. Correcto. Y los 5 documentos que son muy sencillos, que son los que van a decir que el señor o la señora pueden pagar la deuda. Okay. Es así. Bueno, Mauricio, yo creo que nos ha quedado claro cómo funciona el tema del financiamiento para extranjeros, para aquellas personas que están interesadas en hacer inversiones internacionales, inversiones en real estate, en bienes raíces aquí en el sur de la Florida. Te agradezco. Estamos aquí, igual nos venimos acá a las oficinas de Q Capital y te agradezco que nos hayas aceptado la invitación, que nos hayas aceptado en tu oficina y que, bueno, ya saben, cualquier cosa, cualquier información adicional, aquí estamos pendientes para atenderlos. Mauricio y yo trabajamos de la mano. Mauricio Q Capital es la compañía con la que yo trabajo todos mis clientes internacionales. Es una persona que tiene muchos años de experiencia en esto y que, bueno, cualquier cosa que tengan, ya saben, nos pueden comunicar. Aquí está mi WhatsApp. Y, bueno, igual, exactamente, también tenemos toda esta información que nosotros les hemos dicho acá y mucho más está en nuestro canal de YouTube que se llama Inversiones en la Florida. Ahí nos pueden buscar, hay información relevante con todo lo que tiene que ver inversiones inmobiliarias para extranjeros, desde el tema de financiamiento, desde cómo hacer inversión, cuáles son las mejores zonas de Miami, cuáles son los rendimientos, por qué comprar con financiamiento, por qué no apalancarse. Todo este tema lo van a encontrar en el canal de YouTube y nosotros semanalmente estamos igualmente añadiendo información en nuestro canal de YouTube. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que nos podamos conocer muy pronto. Hasta luego. Mauricio, muchas gracias. No, Mijali, gracias a ti. Gracias. Vale.